Normalmente, en la cotidianidad de nuestra vida, no damos mucha importancia al lugar en el que crecemos. Quizá por costumbre, damos por hecho que el pueblo en el que vivimos siempre estuvo ahí, que esas casas, esas calles, son un mero paisaje que adorna los largos días dedicados a nuestra niñez, al trabajo o la escuela. Sin embargo, es cuando nos vamos, o cuando las circunstancias nos obligan a salir de ese lugar tan pequeño y monótono, donde en realidad nos terminamos haciendo una idea de cuán importante era realmente ese lugar, que ya nada será tan sencillo o tan cómodo como ahí, que la calidez de ese lugar, donde está nuestra familia y toda nuestra vida, no llegará hasta donde estamos. Es ahí donde nos damos cuenta del valor de ese lugar que prontamente llamamos hogar. ¿Qué es Nuetinger? ¿Cómo surgió todo esto? Nuetinger es una localidad ubicada al norte del departamento Unión, al margen del de Marco Juárez, provincia de Córdoba. Está enclavado en la pampa húmeda, rodeado de suelos sumamente fértiles ocupados para la producción agropecuaria. Pero, ¿siempre fue así? Para saber el origen del pueblo que hoy llamamos Nuetinger, vamos a tener que volver mucho tiempo atrás, específicamente a la época colonial, en que nuestro país era un virreinato, el cual paisaje de campos y silos industriales no existía, sino en su defecto, un gigantesco desierto habitado por prácticamente nadie, sino por pequeños poblados muy distanciados entre sí. En 1774, la zona del sudeste cordobés, en la que hoy se encuentra Nuetinger, era una importante zona de comunicación y transporte entre Córdoba y el puerto de Buenos Aires. Pero había un problema. Esta zona limitaba con los dominios chaqueños al norte, controlado por los indios, y también al sur con el dominio indígena de los Pampas. Esto provocaba incesantes incursiones indígenas desde estos lugares y los famosos malones que causaban la muerte de muchos viajeros, hacendados, pobladores y grandes pérdidas económicas. Para paliar esto, se construían una serie de fortines que frenasen las incursiones indígenas, pero estos fortines fracasarán debido a las condiciones políticas de la época provocadas por la Revolución de Mayo de 1810 y las guerras de independencia. Un ejemplo claro de estas incursiones las podemos ver hoy en la famosa Cruz del Indio en Nuetinger, donde un grupo de viajeros comerciantes del norte serían asesinados luego de ser descubiertos por un grupo de indígenas. Sus restos, según lo que se cree, descansan hasta hoy debajo de esta cruz. En 1844, en tiempos de la Confederación Argentina, el gobernador de Córdoba, Manuel López, con ayuda de los hacendados y los locales, ya hartos de los malones indígenas, ayudan a la construcción de fortines en la zona, siendo los más importantes y cercanos al actual Nuetinger el fortín El Salteño y el de los Algarrobales, que finalmente traerán seguridad a la zona y se restablecerán las comunicaciones. Ya para 1870, los fortines perderán importancia, ya que los malones desaparecen luego de que los indígenas se replegaron al interior. Poco a poco, se van estableciendo asentamientos permanentes y se usará el suelo para la cría de ovejas y ganado. En 1886 se sanciona la Ley de Colonias y en 1887 se establecerá la colonia agrícola Montes Grandes por parte del señor Crisólogo Rodríguez. Pero ¿qué es una colonia agrícola? Básicamente, es un régimen de propiedad en la que un estanciero adquiere una gran porción de tierra que deberá dedicar a fines productivos. El estanciero arrienda o alquila parcelas a diferentes familias colonas que van a trabajar la tierra, principalmente inmigrantes provenientes de Europa, que en su mayoría eran italianos. Esto se hacía para ocupar las tierras, sacarle provecho productivo y poblar la zona. Se hizo a lo largo de toda la pampa húmeda que aún estaba despoblada, básicamente toda la zona sud, centro y sudeste de Córdoba, que llegaría a abarcar unas 700 colonias en más de 5 millones de hectáreas. A todo esto
se lo llamó Pampa Gringa, debido a que casi la totalidad de su población eran colonos inmigrantes europeos. La colonia Montes Grandes sería una de esas tantas. Ya estaba empezando a recibir una buena cantidad de colonos inmigrantes, de a poco empezaba un gran desarrollo y parecía privilegiada en cuanto a su suelo y recursos. La población de la colonia es poca, el terreno es muy fértil, es un campo poblado de montes. Ramón Cárcano. Lamentablemente, la colonia caería en decadencia poco tiempo después debido a una serie de desgracias, como el bajo rendimiento de cosechas y plaga de langostas. Pero en 1899 Montes Grandes sería adquirida por Carlos Nuetinger, quien la sacaría adelante y mantendría su prestigio. ¿Te suena ese nombre? Por si no lo sabías, nuestro pueblo tiene dos fundadores. Carlos Nuetinger, un hombre de origen franco-alemán con ascendencia noble, nacido en Buenos Aires, y Alejandro Donald Grant, un escocés de prestigioso apellido que llegó a la Argentina con solo 17 años. ¿Qué es lo que más admira usted de él, si es que admira algo? Bueno, para mí lo que tiene admirable es que el tipo se vino él nació en Francia y vivía en Francia y se vino de recién casado acá, que para esa época era ir al desierto, digamos, desde el punto de vista de población y de distancias y de todo, con su mujer, con la oposición de la familia de su mujer, que eran en realidad los que tenían plata en serio en Francia. Y tengo entendido que a su mujer la desheredaron por eso, porque fue en contra de la voluntad de sus padres y demás. Entonces, es una movida, ¿no? Dice, si bien ellos no vinieron a vivir acá, en realidad vivieron en Buenos Aires, pero fue una... Y no era este campo, ¿no? En realidad el campo original de la familia era lo que es Montecastillo. Entonces él vino acá a hacerse cargo de Montecastillo de la forma que se hacían cargo en esa época, ¿no? Que no nada que ver con la situación actual. Así que bueno, eso, ese espíritu de aventura, de salir de la comodidad de allá y todo eso para venirse acá a una cosa completamente nueva. Ambos eran dos visionarios, personas sumamente trabajadoras cuyas ambiciones de conseguir éxitos en su patria adoptiva los llevaría a grandes fortunas. Carlos adquiere la colonia agrícola Montes Grande y Alejandro se haría con la colonia de al lado llamada La Carlina. Hubo muy buena convivencia y eso nosotros lo legamos de los dueños, de los fundadores, porque entre ellos dos nunca hubo divergencia, al contrario, eran amigos, se ayudaban, no había problemas y ayudaron muchísimo. No es de esas personas que dijeron, bueno, fundamos un pueblo y se desligaron, a pesar de que, por ejemplo, ellos mucho, por ejemplo, el caso del señor Nuetinger, que iba y venía a Buenos Aires, o el señor Gran viajaba mucho a Inglaterra, pero siempre estuvieron cuando Nuetinger, cuando el pueblo necesitaba algo, cuando alguna organización hacía un evento y ellos hacían pedidos a ellos, nunca se negaron, fueron siempre colaboradores en todo. El tren en aquella época lo era todo. La creciente actividad productiva dentro de las colonias presionaba para la implementación de una red ferroviaria. La construcción de los ferrocarriles en Argentina estaba en manos de capitales británicos y franceses, y estos competían ferozmente entre sí. En 1908, el Ferrocarril Central Argentino, de capital británico, decide dejar fuera de juego a los franceses en la zona construyendo dos ramales, Las Rosas, provincia de Santa Fe, a Villa del Rosario, provincia de Córdoba, y Las Rosas, provincia de Santa Fe, a Costa Zacate, provincia de Córdoba. Y atención, porque esto es fundamental, ya que acá se jugó la existencia del pueblo. Hagamos énfasis en el segundo trayecto hecho por el Ferrocarril Central. Vemos que este se dirigía a Costa Zacate, pues resulta que Victorino de la Plaza, un futuro presidente de la República,
influyó en el presidente de entonces, José Figueroa Alcorta, a que presionase para cambiar el recorrido de los rieles y que en lugar de llegar a Costa Zacate, este cambiase de recorrido a Villa María, todo para que el tren pasase por Los Molles, estancia de Victorino de la Plaza, y así aumentase su riqueza junto con la de varios funcionarios del gobierno de Alcorta. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, esta pequeña artimaña tenía un lado positivo. Resulta que casualmente, para llegar a Villa María, los rieles tenían que pasar por la colonia Montes Grandes, y gracias a esto se logró crear la futura estación y consecuentemente se desarrollaría el pueblo. De no haber cambiado de rumbo por aquella corruptela, hoy el pueblo no existiría. Así que supongo que muchas gracias, señor de la Plaza. Acá, cuando nosotros hablamos del origen de Nuetinger, de la fundación, tenemos que tener en cuenta la llegada del tren. El ferrocarril central argentino extendió líneas en la mayor parte de nuestro territorio y exigía la fundación del pueblo, por supuesto, porque a ellos les convenía por las personas que viajaban y también por las cargas. Entonces, cuando lo autorizan construir la línea que partía de Las Rosas, iba a ir a Costa Zacate. Resulta que por inconvenientes del terreno llega a Villa María. Así que parte de Las Rosas la construcción en el año 1910 y finaliza en Villa María en 1913. El tren llega, finalmente se termina la estación, las vías, galpones y demás, y el tren llega por primera vez a Nuetinger el 10 de mayo de 1911. Vaya a saber cuál habrá sido la sorpresa de Nuetinger y Grant al enterarse que el tren pasaría por sus estancias. La cuestión es que las obras comenzaron en 1910 e inmediatamente ambos coordinaron sus acciones y donaron los terrenos para la construcción de las vías. Carlos Nuetinger donaría un terreno extra a la empresa para que pudiese construir la estación y los dos se comprometieron a formar pueblo. Ambos eran dos grandes hombres de negocios que verían sus estancias enriquecerse si lograban crear una comunidad de personas permanentes que lograse un gran flujo de mercancías, pero al mismo tiempo eran dos grandes progresistas, a los que les habrá hecho muchísima ilusión ser los precursores de un nuevo pueblo. El tren llegaría por primera vez el 10 de marzo de 1911. Nuetinger tiene dos fundadores porque en un momento dado llegó a ser dos pueblos que posteriormente se unirían. De un lado estaba el pueblo de Montes Grandes, del lado de la propiedad de Carlos Nuetinger, y del otro el pueblo La Carlina, en la propiedad de Alejandro Grant. Un error del cual no se habían dado cuenta es que ambos pueblos estaban en departamentos diferentes, y de eso vamos a hablar más adelante. Los dos pueblos al principio estaban compuestos de 12 manzanas cada uno, y ambos estaban divididos por una calle preexistente, la Avenida Centenario, que hoy es la calle principal del pueblo. Otra curiosidad importante es que cada fundador agregaba nombres diferentes a las calles en sus lados. Carlos Nuetinger asignó a las calles perpendiculares a la avenida nombres de provincias y a las paralelas nombres de próceres y fechas patrias, mientras que, por otro lado, Grant las numeraba, siendo las paralelas a la avenida números pares y las perpendiculares impares. Aunque las calles de La Carlina no estén numeradas hoy, esto persiste hasta nuestros días. Si sos atento, probablemente notaste que al cruzar la avenida Centenario las calles cambian de nombre. La calle Córdoba de repente se convierte en Intendente Moreno, Santa Fe en Maestro García o Santiago del Estero en Intendente Juan Marangón. Ahora ya sabes el porqué. Luego de que ambos trazaron los planos, coordinarían sus proyectos para crear así una comunidad unificada. Pusieron en venta los lotes y lograron venderlos con relativa rapidez. La primera familia del futuro pueblo serían los Chiesa, y poco a poco la naciente comunidad iría absorbiendo las poblaciones de las pequeñas comunidades cercanas, como Pueblo Argentino, San José del Salteño o Nueva Italia, y las familias de las colonias agrícolas, por supuesto. El poblado empezaba a aumentar con creces, la gente ya empezaba a edificar sus viviendas y conformar los primeros negocios.
Hasta que finalmente, un 9 de julio de 1912, en una fecha patria importantísima, una comisión formada por los primeros pobladores inauguró el pueblo de Neuetinger, ahora sí, de forma oficial. Se logró integrar los dos pueblos en uno y se daría comienzo a la organización administrativa del mismo. Los festejos duraron 4 días seguidos, llenos de baile, música, comida y salvas de cañón al amanecer. ¿Y por qué justo lo quisieron hacer un 9 de julio? ¿Por qué una fecha tan simbólica? Yo pienso que para que coincidiera con la fiesta nacional. Pienso que fue por eso, porque eso estaba ahí. Fíjense ustedes, si querían festejar la fundación, ¿cuándo la festejaban? Cuando llegó el tren, no podía ser. Cuando ellos diagramaron el pueblo, lo diagramaron sí en 1910, pero la gente empezaba a llegar después. Y no hicieron un acto de fundación como en otras películas, a veces en películas vemos que llegan a un lugar y toman posesión y fundan la ciudad. Acá no ocurrió eso, fue todo de común acuerdo. Entonces pensaron en todo, que fíjense ustedes que ellos no utilizan la palabra fundación, utilizan inauguración. Además, venía gente a comprar terrenos que no eran de aquí, pero mucha gente de aquí, porque los campos estaban poblados de gente. Muchos colonos, muchos trabajadores, incluso hay que tener en cuenta que en Montes Grandes hubo una colonia, pero era una colonia pueblo. Tenía en la estancia tenía comisaría, tenía lo necesario para un pueblo. Entonces ahí había ya mucha gente, muchos colonos en Montes Grandes, en la Carlina, en la Iberia, en Monte Castillo. Esa gente fue comprando terrenos acá. Vivían en el campo, pero ellos ya se aseguraron de tener su terreno acá para hacer su casa. Neuetinger ya existía oficialmente en el mapa, pero aún carecía de un organismo administrativo que resolviese los problemas y necesidades comunales. La ley de municipalidades establecía que un pueblo podía contar con una municipalidad si superaba los 1.500 habitantes. Como Neuetinger no superaba esa cifra, debía contar o con una comisión de fomento o con una comisión administrativa. Y acá aparecen los problemas. Como se había logrado integrar a los dos pueblos, no se resolvió el tema de la división departamental. Neuetinger quedó dividido en dos. De un lado, que había sido el de Montes Grandes, quedaba en el departamento Unión, y el lado de la Carlina en el departamento de Marcos Juárez. A nivel, diríamos, institucional, sí, ustedes van a ver, por ejemplo, yo miro mi escritura, no dice Neuetinger, pero dentro del departamento de Marcos Juárez, como pasará con las otras personas que están en el departamento Unión. Entonces hay muchos trámites. Fíjense ustedes que a veces, como en aquella época, ocurría un delito acá y lo llevaban a Marcos Juárez a resolver, a un preso, supongamos. Ocurría un delito en el departamento Unión y lo resolvían en Belleville. Y hay muchas cosas que todavía han quedado por esa división, y yo también me imagino que por eso demoró tanto que nuestro pueblo tuviera el organismo municipal. Esto generó confusiones a la hora de pedir una organización administrativa. Por un lado, en 1917 hubo vecinos que pidieron al departamento de Marcos Juárez una comisión administradora, y otro grupo de vecinos pedía al departamento Unión una comisión de fomento. Poco después, las autoridades provinciales se dieron cuenta del error. El pueblo estaba dividido en dos. Hubo discusiones sobre a dónde pertenecer, pero finalmente las autoridades provinciales acordaron que por facilidad burocrática y que porque del lado de Monte Grande se encontraba lo más importante, acordaron que Neuetinger pertenecería al departamento Unión, y así terminó el asunto. Finalmente, en 1928, Neuetinger llega a los 1.500 habitantes y se le permitió poseer una municipalidad y su rango municipal, donde podía ejercer autoridad. En 1929, Cupertino Salinas sería el primer intendente. El pueblo, con una posición estratégica enfrente de la estación, adquirió una importante actividad económica en la que poco a poco se irán estableciendo más personas, y por ende se comenzarían a abrir nuevos comercios, talleres y fábricas.
Luego se edificaron los primeros edificios escolares, los primeros consultorios médicos, bancos, oficinas y hasta lugares de ocio como clubes. La inmensa mayoría de los habitantes eran de origen italiano o español y no tardarían en establecer sociedades de socorro mutuas. La nueva municipalidad encararía las primeras obras públicas como el alumbrado y otras acciones que lograrían hacer una exquisita comunidad permanente y próspera. Noetinger nace gracias a las oportunidades que brindó la estación de tren, gracias a dos grandes visionarios que tuvieron como norte el progreso y gracias a tantos hombres ilustres que sintieron amor por eso que estaban construyendo. Pero sobre todo, gracias a la labor de toda una comunidad de personas que vieron a esta tierra como su hogar y que siempre estuvieron dispuestos a levantar un poblado próspero con el pasar de las décadas y a erigir un futuro para que sus próximas generaciones sigan llamando a este lugar su hogar.